Hola muchachos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente sea incómodo para muchas personas. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre el feminismo. Desde esta tribuna quiero colocar mi granito de arena para poder comprender este fenómeno social y también por qué es importante debatirlo y comentarlo, no solamente en el contexto social que vive mi país, Perú, sino también el contexto social de todo el mundo. Así es que hoy vamos a hablar justamente de esta temática, por qué el feminismo incomoda a una parte de la sociedad, y todo lo que vas a ver en este video está referenciado en libros, porque sí amigos, para poder realizar este tipo de videos tengo que leer bastante y sobre todo empaparme del tema, así que todo este video está basado en bibliografía. Y es así que hoy vamos a hablar justamente de esta temática, pero no sin antes decirte que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con todos tus amigos para que así me puedas ayudar a seguir difundiendo este tipo de videos. También aquí te dejo algunos enlaces y capturas a mis redes sociales para que también puedas estar al tanto de lo que vengo realizando ahí. Y como no, decirte que cuento con código de Yape y Plin por si deseas apoyar a este canal. Todo lo recibido, todo lo aportado a este canal será bien recibido y obviamente eso se va a ver referenciado en los videos que estaré publicando. Como siempre estamos acostumbrados en este canal, vamos a ir paso por paso. Como ya mencioné, todo lo que vas a ver en este video está referenciado en bibliografía. Todo esto está referenciado y basado en libros. Citaré historiadores, antropólogos, doctores e incluso filósofos para poder entender esta problemática. Así que muy atento a todos los libros que voy a estar referenciando a lo largo de este video. Así que aclarado este punto, vámonos rápidamente con el desarrollo del video porque seguro te va a interesar bastante. Y es así que el primer libro que voy a citar es este, La biología del odio, de la antropóloga Angélica Mota. Justamente este libro nos habla acerca de cómo nos encontramos en este contexto actual en el que vivimos con respecto a la violencia de género, y también nos habla acerca de algunas propuestas y luchas feministas como la marcha de Ni Una Menos. Así que este libro es muy interesante y es totalmente recomendable por si deseas saber cómo se encuentra la sociedad desde una mirada antropológica con respecto a la violencia de género. Según la autora, indica que un paso crucial e importante para comprender lo que vive la sociedad en cuestión de género es justamente hablar en términos como violencia de género en vez de violencia contra las mujeres, para poder comprender que este no es solo un asunto de hombres con problemas psicológicos individuales, sino que al hablar de violencia de género hablamos también de un sistema que distribuye el poder de forma jerárquica y asimétrica, donde lo femenino está subordinado a lo masculino. Esto es lo que plantea la autora en el libro. También menciona que la violencia contra la mujer no es solo representada por la violencia física, sino que también se manifiesta de forma jerárquica y simbólica. Por ejemplo, diferencias salariales, acceso a poder político, normas sociales desfavorables o incluso cargas en la economía de los cuidados y el trabajo doméstico. Aunque el libro menciona una serie de abanicos de posibilidades sobre la sociedad en la que vivimos, sobre todo la que las mujeres enfrentan día a día, me voy a centrar justamente en este apartado. Según el libro, vivimos en una sociedad dominada por el patriarcado, es decir, según la RAE, la organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. El libro también menciona que trascender esta jerarquía aparece como la única salida del ciclo estructural de la violencia de género, desmontando así el mandato de masculinidad. Ahora vamos a pasar a citar este libro de aquí, que es Lacan y otros feminismos, escrito por Enrique Delgado Ramos, que es doctor en filosofía y licenciado en psicología con mención en psicología clínica. El libro se basa sobre algunos planteamientos que realiza Jacques Lacan, que es un psicólogo muy controvertido a favor y en contra sobre algunas posturas feministas. Es muy debatido Jacques Lacan, así que
Probablemente haga un video de Jacques Lacan muy pronto hablando justamente sobre sus postulados. El libro habla acerca de que los discursos a favor y en contra del feminismo deben ser debatidos mediante el diálogo, que es muy importante justamente y que actualmente se debe realizar. El autor considera que este debate es necesario e importante en nuestra sociedad. Y aunque en este libro podemos hablar de muchas cosas como el psicoanálisis de Lacan, me voy a centrar en algo específicamente en esta ocasión que nos habla este material bibliográfico. Me voy a centrar justamente en esto. El libro menciona que vivimos en una época donde diferentes formas de violencia hacia la mujer vienen saliendo a la luz. Por citar un ejemplo, el mansplaining, que es una práctica que ha sido ignorada por mucho tiempo. Esta visibilización ha conllevado a que se derriben muros buscando el desarrollo humano, donde cada mujer vive la vida que desea vivir y tiene razones para valorarla. Pero es justamente esto lo que desata la violencia feminicida. Con esto, el autor no quiere decir que antes no existía la violencia feminicida, sino que ahora tiene mucha más visibilidad, es decir, se le está tomando más en cuenta. Y justamente nos habla mucho de esto este libro de aquí, La planificación familiar en el siglo XX, escrito por Raúl Neocochea López, que en uno de sus capítulos nos habla justamente sobre este apartado, donde menciona que en Perú, durante el siglo XX, las mujeres confiaban en la exhibición pública de lesiones corporales, como moretones o abortos, como una forma de llamar la atención de las autoridades para poder denunciar hechos de violencia de género. Después de todo, la recurrencia de la violencia era una señal deshonrosa en la capacidad masculina de mantener el orden y el control en sus relaciones con las mujeres. Es decir, las mujeres, al exhibir las lesiones públicas provocadas por la violencia que sufrían, esto hacía ver justamente que las autoridades tomen en cuenta sus denuncias, ya que demostraba que los hombres no tenían la capacidad para poder mantener el orden y el control en sus relaciones con las mujeres. Creo que de este libro voy a hacer un video muy pronto, está muy interesante. Ahora sí, regresando al libro de Lacan, hay algo que menciona justamente este material bibliográfico, algo más interesante que nos dice. El autor indica que se necesita realizar una aproximación ecológica y de género para poder comprender y prevenir diferentes formas de violencia contra la mujer o violencia de género. El autor cita el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud del 2002, donde se hace esta aproximación, indicando que las violencias son el resultado de factores biológicos, sociales, económicos, culturales y hasta políticos. Esto nos permite a no ser reduccionistas al momento de acercarnos a estos temas. Por ejemplo, el atribuir la violencia de género a una característica personal como la baja autoestima o una psicopatología, olvidando el conjunto de creencias y actitudes de género que justifican esta violencia de hombres contra mujeres o al revés. Es decir, que este tipo de informes nos acercan más a los hechos para no olvidar que la violencia no solamente viene de una parte mediante, en este ejemplo, mediante factores psicológicos, sino que también hay un conjunto de creencias y actitudes que justifican esta violencia de hombres contra mujeres, al menos en la sociedad machista y patriarcal que vivimos. Un libro más que interesante, pero ahora, hablando de este tema, es importante, pero muy importante, luego de haber citado estos libros, es importante remitirnos a la historia para poder comprender más el fenómeno social que es el feminismo. Porque sí, amigos, es importante recurrir a la historia para poder comprender los fenómenos sociales, culturales y políticos. Alguien que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es así que ahora voy a citar este libro de aquí, el libro Lucha Política y Crisis Social en el Perú Republicano, escrito por el historiador Antonio Zapata. Según el autor, a finales del siglo XIX comienza lo que él titula en un capítulo del libro como el nacimiento del feminismo.
El autor menciona que en esta época surgió una primera generación de mujeres ilustradas que se ganaron la vida gracias a su trabajo profesional. Algunas fueron maestras y otras escritoras. Un claro ejemplo fue Teresa González de Fani, ya que ella dirigió uno de los colegios más célebres de mujeres de la época y actualmente hay un colegio en Lima con su nombre, obviamente un colegio exclusivo para mujeres. En el caso de las mujeres escritoras, el autor menciona 3, pero vamos con la primera: Juana Manuela Gorriti, argentina de nacimiento. Su padre estuvo ligado a la política de su país, por lo que en algún momento fue deportado a Bolivia. Juana se casó con Manuel Isidoro Belzú, un caudillo boliviano que llegó incluso a ser presidente de Bolivia, donde finalmente, en uno de sus intentos de golpe de estado, perdió la vida. Luego de esto, Juana se trasladó hasta Lima, la capital de Perú, donde abrió un colegio primario y realizó veladas literarias que sirvieron como plataforma para la primera generación de mujeres escritoras. Parte de estas mujeres que representaron a esta primera generación de mujeres escritoras en el Perú es Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. Estas dos personas las que vamos a hablar justamente ahora, y para eso voy a citar otro libro. Y es así que el quinto libro que voy a citar en este video es el siguiente: El odio en el Perú, de la historiadora Claudia Rosas Lauro. Para esta ocasión voy a citar el capítulo escrito por Sara Beatriz Guardia, donde nos habla justamente cómo estas dos literarias peruanas remecieron la sociedad peruana de esos días. Sociedad altamente influenciada por el clero y fuertemente patriarcal. La autora menciona que en el último tercio del siglo XIX, en el marco de la derrota de la Guerra del Pacífico, se comienza a conformar y a precisar los discursos de identidad nacional y se trazan hitos en la historia literaria y cultural peruana. Aquí nace un movimiento llamado el indianismo y que luego, durante los años 20, se conocería como el indigenismo. Este movimiento propuso incorporar elementos de la tradición andina en el arte y la cultura y a la vez denunciar los atropellos que sufrían. Este movimiento fue signado por la intelectualidad regional emergente que buscaba en esta corriente las bases de la identidad peruana. Incluso el libro Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel se anuncia la resurrección de la raza quechua y el surgimiento de un indio nuevo. Aquí se menciona que el desarrollo de la literatura peruana es el resultado de la tensión y las contradicciones de la conquista, donde hubo vencedores y vencidos confrontados por una sociedad llena de conflictos, acuerdos y discrepancias. Y es aquí donde aparecen en la palestra pública Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera, dos literarias peruanas que tuvieron una posición avanzada en abandonar el ámbito doméstico para realizar funciones ligadas, como por ejemplo al periodismo, y a la vez también denunciar a los grupos de poder tradicionales, como por ejemplo la Iglesia. Para entender la importancia de estas dos literatas, vamos a hablar de ellas brevemente. Clorinda Mato de Turner nació en Cusco, en el sur de Perú, en el año de 1852. Ella vivió en la hacienda familiar Pauyo Inca, donde aprendió quechua y supo del sufrimiento de los indígenas. Esto la marcó, ya que influenciaría su trabajo con los años posteriores. Ella se casó con el médico José Turner y se trasladó hacia Tinta, donde empezó a escribir obras de teatro y artículos y poesías donde abogaba por una educación para las mujeres. Quedó viuda en 1881, por lo que se trasladó a Arequipa y trabajó como jefa de redacción en el diario La Bolsa. Y es aquí donde Clorinda Mato comienza a tocar temas como la educación y la literatura para lograr la justicia social y la equidad, las cuales están presentes en su obra. Su obra máxima es Ave sin nido, considerada la primera novela indigenista. Aquí se relata cómo una pareja, los Marín, llegan a un pueblo de la sierra peruana y ven el abuso hacia la clase indígena. Ellos comienzan a abogar por una familia, la familia Yupanqui,
conformada por los dos padres y sus hijas. Al morir ellos, la pareja decide adoptar a las hijas Margarita y Rosalía Yupanqui para que estudien en los mejores colegios de Lima. Y es aquí donde se hace énfasis entonces a una metáfora, en donde esta adopción de dos niñas indígenas por parte de los Marín expresa el deseo de una nación homogénea, abarcadora de la disidencia indígena desde la educación. Esta publicación tuvo muchas críticas, sobre todo de la Iglesia, quien acusó a Clorinda Mato de Turner de anticlerical, ya que en su obra habla acerca de los abusos de la Iglesia contra la población indígena. En 1892 funda su imprenta de nombre La Equitativa, donde empleó solamente a mujeres, y es ahí donde escribe su obra teatral Imazumac. Sin embargo, el odio hacia Clorinda Mato siguió. Por ejemplo, el escritor Pedro Paz Soldán, un escritor que odiaba a las escritoras y que su obra fue derrotada por una de Clorinda Mato en un concurso convocado por el Ateneo de Lima, escribió versos para Clorinda de manera insultante. Durante el conflicto desatado entre Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola, la casa de Clorinda Mato fue saqueada y su imprenta incendiada. Se sabe que ella era seguidora de Andrés Avelino Cáceres. Y es aquí que ella parte hacia Argentina, donde funda El Búcaro, periódico de las familias, y en donde el 25 de octubre de 1909 fallece. Sus restos finalmente fueron enterrados en el cementerio de Lima en 1924. Estamos hablando de una literata con tendencias feministas que justamente hablaba acerca y abogaba de una educación para las mujeres, aparte de la igualdad, y también denunciaba lo que hacían entidades como la Iglesia. Ahora hablaremos de Mercedes Cabello de Carbonera. Ella nació en Moquegua en 1842. Se casó en 1866 en Lima con el médico Urbano Carbonera. Aquí comienza a publicar lo que sería su primer texto, titulado Influencia de la mujer en la civilización. Además, relata el poder de la mujer en la historia y abogaba por una educación igualitaria entre hombres y mujeres. Los detractores comenzaron a aparecer y atacaron a Mercedes, que por esas fechas fueron muy duras para la literata. Su hermano falleció y su esposo la abandonó. Sin embargo, esto no la detuvo. Su presencia intelectual se hizo más notoria cuando en 1877 pronuncia 2 conferencias y gana un concurso literario. Mercedes Cabello de Carbonera, sin duda, era una máster en la literatura. Sin embargo, esto hizo que las envidias hacia Mercedes se hicieran notar, como por ejemplo lo que hizo Emilia Serrano de Cordel, quien publicó un artículo denominado La mujer pedante, en alusión a Mercedes. Estas publicaciones fueron impresas en La Broma, dirigida por Eloy Buxó, quien cada cierto tiempo le dedicaba una que otra publicación ridiculizando o simplemente insultando a Mercedes Cabello. Su obra cumbre fue Blanca Sol, la cual criticaba a la clase alta de la sociedad, la cual hizo que el odio hacia ella creciera más. Sin duda, Mercedes, a partir de la literatura, comienza a criticar a la alta sociedad y critica también a la sociedad excluyente, lo cual le valió que el odio hacia ella creciera más. Mercedes Cabello se mostraba a favor de una educación laica y denunció los abusos del clero ante un discurso para las profesoras y niñas del Liceo Fanning. Diversos medios de comunicación la denigraban en sus páginas e incluso un poeta de nombre Julio A. Hernández la insultó en sus prosas. Era bajo lo que hacían con ella, teniendo en cuenta que Mercedes Cabello no tenía ni hijos, ni esposo, ni familiares que la defiendan. Mercedes Cabello se enfrentó a la sociedad sola. Sin embargo, sí hubo gente que la defendió, como Teresa González de Fanning, educadora peruana que publicó textos expresando ideas afines a Mercedes Cabello.
Sin embargo, una enfermedad que se anunciaba hizo que Mercedes viaje a Argentina en 1898. Regresó a Lima 11 meses después y escribió su testamento. Finalmente, ella fue internada en el manicomio del Cercado de Lima, donde falleció el 12 de octubre de 1909. Mercedes Cabello, la gran literata que se enfrentó sola a una sociedad excluyente y patriarcal, murió en un manicomio en la capital de Perú. Como podemos apreciar, en estos relatos hay algo en común. Tanto Mercedes Cabello de Carbonera como Clorinda Mato de Turner no se dedicaron a tareas domésticas, sino se dedicaron al periodismo o la literatura, profesiones que para la época no la ejercían las mujeres en su mayoría. Además, mediante la literatura, ellas cuestionaron la marginalidad y la sujeción del orden establecido para poder articular experiencias en la construcción de la memoria y la ficción, lo que significa un reconocimiento de sí mismas y un espacio de liberación. Esto sin duda genera una violenta reacción de la sociedad, históricamente excluyente y patriarcal. Sin duda, esto sucede con el feminismo y con todos los movimientos que se hablan de cambio. El miedo al cambio es una constante en la historia y esto se puede ver en eventos como las elecciones, por ejemplo, donde por cierto hice un video hablando de esto, así que te invito a que lo veas luego de este. Un movimiento como el movimiento feminista que se enfrenta y postula cambiar a la sociedad históricamente patriarcal y jerárquicamente ligada al varón siempre incomoda y va a incomodar, no solo a las instituciones como la iglesia, sino a elementos de la sociedad acostumbrados y que han normalizado ante este escenario excluyente dichas costumbres. Cada Día de la Mujer no se celebra. Aquí no hay nada que celebrar, amigos. Aquí no hay nada que festejar. Sin embargo, el Día de la Mujer se conmemora. Se conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad. Se conmemora también la lucha de las mujeres por acceder a educación e igualdad ante el varón, así como Mercedes Cabello de Carbonera o Clorinda Mato de Turner. Y no importa enfrentarse a esta sociedad que siempre ha marginalizado a lo femenino, sino que esa lucha queda y quedará para la posteridad. Sin duda, un tema que da mucho que hablar. En este video he expuesto varias situaciones donde a manera de ensayo y también basándome en bibliografía he podido explicar por qué el feminismo incomoda. Porque el feminismo aboga por un cambio que siempre va a incomodar al orden establecido. Para perder sus privilegios, para probablemente existir un miedo hacia lo que podría pasar si ocurre una transformación de lo ya concreto, del orden ya establecido. Eso quizás es algo que tú me podrías responder en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación? Si tienes algo que decir, puedes escribirlo en los comentarios aquí abajo. Pero eso sí, sé respetuoso con tu opinión y también sé respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Y hasta aquí el video de esta semana. Un gran saludo al gran Ryder y al gran Soviet School of Cheese por unirse a esta riquísima comunidad de miembros del canal de Curiosum Brain. Si tú también quieres aparecer en los videos y también quieres que te mande un riquísimo saludo desde esta tribuna, puedes unirte a miembros del canal, donde vas a obtener beneficios y, como no, uno de ellos es que te mande un saludo en todos los videos. Así que si estás interesado, puedes unirte a miembros del canal, los precios son muy accesibles, así que aquí te dejo alguna captura y por si estás interesado, puedes cliquear aquí abajo en el botón unirse. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.